Hola, me da mucho gusto saludarlos en otro podcast de Al Chile Pelón. Pero antes, déjeme, pues, invitarlo también a que se tome usted un cafecito esta tardecita noche o mañana por la mañana, como usted guste. Salucita. El tema que vamos a abordar hoy es un tema complicado, delicado, pero que ha salido a la luz pública. Y me refiero a la crisis que atraviesa en estos momentos la diócesis de El Paso, Texas, que enfrenta una severa crisis, según han reportado algunos medios de comunicación de la vecina ciudad, porque esto ya llamó mucho la atención, por no decir que representa pues un escándalo. Resulta que se ha declarado la diócesis del Paso en bancarrota, pero el problema es por qué se declara en bancarrota. El problema es que hay múltiples demandas, fíjese usted, lo que nadie nos podíamos imaginar hasta hace poco porque había estado muy oculto. Hay múltiples demandas por abuso sexual del clero. La bancarrota, repito, por abusos y presión financiera provocada por ellos, las demandas pendientes, ¿sí? Y lo más grave de todo es que se prevén que haya más casos. Todo esto ya está en la Corte de los Estados Unidos. Entonces, definitivamente es una situación que, repito, no pensábamos, y es un golpe duro a los propios católicos, que aunque no todo, hay que aclararlo también y dejar bien una situación muy precisa. No todos los sacerdotes son señalados de que cometan abusos. Hay excepciones muy honorables, de mucha tradición, gente, sacerdotes muy conocidos y reconocidos, que no entran en esta categoría. Pero lamentablemente hay otros que sí. Tan es así, valga la redundancia, que ya traspasó las fronteras, los muros internos de la propia diócesis del Paso, Texas. En México también ha habido crisis por esta situación. Basta recordar el caso más famoso, que es el del padre Marcial Maciel, ya corroborado, comprobado la cantidad de abusos que cometió, los cuales han sido denunciados algunos, ¿sí? Pero que esto fue el detonante del escándalo de Marcial Maciel, y que, según dicen las crónicas periodísticas de esos años, incluso hubo papas que Juan Pablo II, que no le dio importancia a esas denuncias que había, y que posteriormente nos dimos cuenta que sí las hubo. Muy distinta la actuación al Papa Francisco, que él sí cuestionó ese tipo de cosas en su momento, sino de una manera muy dirigida, pues sí alzó la voz en ese sentido. Y bueno, pues ahí están las cosas. El abuso sexual en los Estados Unidos es muy grave porque incluso se han hecho películas al respecto. El abuso sexual en Estados Unidos, según datos fehacientes de fuentes precisas, nos dicen que han sido las denuncias masivas.
3,492 sacerdotes han sido acusados de abusar de 10,667 menores entre 1950 y el año 2002. De ese tamaño es la crisis y de ese tamaño, obviamente, la Iglesia ha ido perdiendo feligreses. Ha ido perdiendo porque, pues obviamente, este tipo de conductas contradicen la más elemental de los mandamientos, y nos vamos al ámbito de la teología, si nos vamos al ámbito espiritual, pues obviamente todo esto es en contra de lo que son los principios, ¿sí?, fundamentales de la Iglesia Católica. Una situación, repito, muy complicada. Ya cuando las cosas llegan a los juzgados, se transforma el tema no solamente en un tema de escándalo, sino en un tema financiero. ¿Por qué financiero? Porque las demandas son millonarias. Por esa razón, el obispo del Paso ha pedido perdón, porque obviamente, repito, no todos los sacerdotes han caído en la tentación. ¿Sí? Y no por unos vamos a satanizar a todos, pero el escándalo está ahí y los datos duros también están ahí. Muchísimas gracias. Póngale like si le gustó este comentario. Denos sus puntos de vista, es muy importante. Y gracias por su atención.